Las personas libres jamás podrán concebir lo que los libros significan para quienes vivimos encerrados. Ana Frank. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a la segunda charla de Ecos de la FIL, esto en el marco de la edición 34 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Mi nombre es Aide Olmos y estaré acompañándolos durante esta segunda emisión. Atendimos las recomendaciones de nuestras autoridades y por ello nos conectamos todos a esta plataforma de Zoom y con una transmisión simultánea vía Facebook Live para quienes nos siguen en el sitio del CENS. Y como parte del Presidium, esta tarde nos acompaña la maestra Lilia Margarita Lomelí Urquieta, quien es directora de la Preparatoria 18 y es el plantel anfitrión que hoy platicará con Gabriela. Adelante, maestra, bienvenida. Gracias. Es difícil saber qué se recuerda, si lo que fue vivido o el relato que se hizo y se rehizo y se pulió como una gema a lo largo de los años. Quiero decir, lo que resplandece, pero está muerto como muerta está una piedra. Si no fuera por los sueños, por esas pesadillas donde soy otra vez una niña sucia y sin zapatos, dueña solo de 2 trapos y un perrito como un cielo. Si no fuera por el golpe que siento acá en el pecho, por eso que me angosta la garganta, las pocas veces que voy a la ciudad y veo a una criatura flaca, despeinada y casi ausente. Si no fuera por, en fin, los sueños y los entremecimientos de este cuerpo, no sabría si es verdad lo que les cuento. Fragmento de las aventuras de la China Island. Muy buenas tardes a todas y todos. Para mí es un placer darte la bienvenida, Gabriela Javizón Cámara, a esta tu escuela preparatoria número 18 de la Universidad de Guadalajara, en este programa de Ecos de la FIL, de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2020, en una manera especial, ahora en línea. Siéntete bienvenida, esta es tu casa. Aunque nos habría encantado recibirte de manera presencial, nos honra mucho que podamos platicar contigo a la distancia, pues justo así es como funciona la literatura, como un encuentro de personas distantes que logran acercarse por medio de la palabra. Este espacio de coincidencias y descubrimientos, como ha sido para todos nosotros al gozar de la lectura de tu obra, Gabriela. Estamos muy entusiasmados por este encuentro y porque al leerte hemos descubierto la potencia que proyectan tus personajes y tus tramas. La lectura de tus obras nos ha permitido imaginar universos que revelan realidades profundas, donde reconocemos nuestros miedos y sufrimientos, pero también donde se asoma la luz de felicidad que nos brinda la lectura de tu lirismo narrativo. Quiero adelantarme un poco a la sorpresa y compartirte que las alumnas que nos acompañan han leído parte de tu obra en las últimas semanas y han trabajado algo muy especial que esperemos sea de tu agrado. Ellas están muy contentas por tu visita
y sumamente ansiosas por platicar contigo y hacerte preguntas sobre las diversas facetas en las que te has tú destacado. Todo el equipo que hemos estado al pendiente de tu visita, nos sentimos muy honrados de presenciar esta charla. Espero que, en cuanto la situación lo permita, puedas venir a esta tu escuela preparatoria número 18. Nosotros estaríamos muy encantados de recibirte de manera presencial y poderte apapachar como lo hacen estos jóvenes de esta escuela. Pero tus ideas y tus palabras se quedan en nuestro corazón y ya son parte de nuestra historia. Siéntete bienvenida y muchísimas gracias, Gabriela, por estar con nosotros. Muchas gracias, maestra, por esta bienvenida que da a nombre de la Preparatoria 18 y para mí es un gusto presentar a Alejandro Martínez Martínez, quien fungirá como moderador de esta charla. Adelante, Alejandro, por favor, léenos algunas líneas para conocer quién es Gabriela Cabezón Cámara. Muy bien, buenas tardes. Un saludo hasta Buenos Aires, me imagino, donde se encuentra nuestra invitada. A muchas horas de distancia, creo que son 3 horas, ahora más hacia allá. Y no sé cuántos mates lleva en el día, porque ahorita ya no, ya vi que le dio el sorbo al mate, y pues muchas gracias. Para ello, nosotros, la escuela ha hecho un video con una reseña en la cual se presenta la vida y obra de nuestra invitada Gabriela Cabezón, que será presentado en este momento. Gabriela Cabezón Cámara nació en 1968 en San Isidro, provincia de Buenos Aires. Es escritora y periodista. Se le considera una de las figuras más prominentes de la literatura latinoamericana contemporánea, además de ser una destacada intelectual y activista feminista. Ha publicado 4 novelas: La Virgen Cabeza en 2009, obra que la ubicó en el mapa literario continental. Le diste la cara a Dios en 2011, publicada en versión novela gráfica como Bella en 2013. Romance de la Negra Rubia en 2014. En 2017 publicó Las aventuras de la China Irón, cuya versión en inglés fue nominada al prestigioso Premio Booker Internacional. Muchas gracias, comunidad de la Preparatoria 18, por este video que prepararon justo para su bienvenida. Y a continuación le voy a ceder el uso de la palabra a la escritora para que emita un mensaje de bienvenida. Bueno, para empezar, lo que tengo para decirles es gracias. Gracias, gracias, gracias por las bienvenidas. A mí también me gustaría mucho estar allá. Desde que conozco México, siempre pensé que si algún evento desgraciado me impidiera vivir en mi país, el único otro país del mundo en el que podría vivir sería México. Amo el país de ustedes, me encanta. Siempre me siento muy bienvenida. Bueno, el video que han hecho es una gloria, una maravilla. De aquí en más, cada vez que me pidan un currículum vitae, si ustedes me dan permiso, les voy a mandar este video y les voy a decir que hablen con ustedes, que son las creadoras de esta pieza hermosa. Y bueno, sí, yo también, la verdad, lamento mucho no poder estar allá, que no podemos estar juntos. Yo hubiera llevado mate para todos, para todas y para todos también. Y bueno, pero bueno, podemos estar juntos
juntas de esta manera. Es muchísimo mejor que nada. Así que bueno, una vez más, me siento muy bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias en serio. Muchas gracias, Gabriela. Y ahora, maestro Alejandro, le voy a ceder el uso del micrófono para que comencemos esta segunda charla de Ecos de la FIL. Muchas gracias. Nuevamente estamos aquí. Ahora la palabra que ha recorrido todos los rincones del mundo es la virtualidad, ¿sí? Estar virtuales. Y a través de Ecos de la FIL, pues estamos conociendo el lugar donde laboras, donde trabajas, Gabriela. Nos hace pensar que ese laboratorio donde creas tus personajes, pues te pones horas y horas a trabajar en tu máquina. Hemos hecho otro video de bienvenida para que refuerce esta charla realizado por los alumnos y las alumnas de la TAE de promoción de la lectura, y lo pondremos a continuación. La hermana Cleopatra, de Gabriela Cabezón. La hermana Cleopatra lo sabe. Desde que las murallas de la villa se erizaron de cámaras, su rutina devocional parece la puesta en escena de una diva en la tele. Todo el tiempo nos espiamos. Yo estoy viendo a la hermana ahora, y, aunque tomo todas las medidas de seguridad posibles, no tengo la certeza de estar a salvo de la mirada de otros. Estoy hackeando los servidores de agencia de seguridad más grande del país. A través de ellos, puedo ver la villa El Pozo y el promontorio de Cleopatra. Es bastante ilegal. Se supone que ni siquiera ellos, que nadie más que la policía puede acceder a las cámaras. Hasta hace no mucho, solo lo hacían las empresas. Podían escuchar conversaciones telefónicas, leer mails, filmamos. Lo sabíamos. Y sabíamos también que no es posible que controlen a todo el mundo todo el tiempo. Sería un juego de espejos infinito. Alguien tendría que dejar de vivir para vigilarme a mí, y otro más tendría que vigilar a mi vigilante, y así, sin fin. Carísimo, improbable, posible en alguna escala que desconocíamos. Cleopatra. Cleo cuando anunciaba en el rubro 55, antes que la Virgen le hablara. Adoptó, después de que la Virgen le habló, un look de Eva Perón y un dominio de cámara semejante al de Susana Jiménez. La pasión de su infancia. El primer registro que tienen de ella provienen de un hospital y de la prensa. Tenía 12 años. Todavía se llamaba Carlos Guillermo, y su padre casi lo había matado, a trompadas, por puto del orto. Según le explicó al periodista de Crónica, que tituló Barbie homofóbica. Casi mata a su hijo porque el nene quiere ser como Susana. Fueron a entrevistarlo al hospital. La reina de la TV se conmovió. Cuando supo cuánto lo admiraba el nene, lo invitó a su programa, y ahí Carlos Guillermo se transformó para siempre en Cleo. Todavía en muletas, pero bailando encantada con boas que la diva le puso al cuello. Nos acostumbramos a tenerla una mirada encima. La máquina del delito y la seguridad la hizo llegar a cada casa. Una vez comprada por la empresa, la agencia Cóndor se expandió. Junto con el pánico a robos, secuestros y asesinatos por todo el Gran Buenos Aires. Por una vez, los más pobres gozaron de la última tecnología. Si los ricos tenían cámaras y murallas, ¿por qué no amurallar y poner cámaras en las villas? Después de todo, ellos también necesitan seguridad y que alguien los proteja de las bandas de pibes chorros, que sí, a ellos también les roban. Fue el argumento de clases medias, altas, funcionarios y medios de comunicación. A los pibes no les gustó un carajo. Al principio les tiraban con pintura las cámaras, pero enseguida entraba la cana y se llevaba el que tenían filmado. Después se pusieron pasamontañas como los piqueteros y los zapatistas, y entonces la cana reventaba la casa de cualquiera para que denunciara al culpable.
Ahora, más que nunca, si salen a chorrear, comparten el botín con los policías. A las cámaras les acercan fotos pornográficas para solas de los vigilantes y las sacan enseguida, para que no los carguen a bastonazos. Así fue que empezamos a disfrutar del reality villero, cosa que Cleopatra disfruta. Con el pelo recogido como la abanderada de los humildes, caminando a los saltitos como la mayor diva de la historia de la televisión, rodeada por una corte de mucamas, cartoneros, putas, desempleados y algunas señoras ricas de los barrios aledaños. Predica abrazada a la estatua de Jesús que un albañil agradecido le hizo en el potrero de la villa. Medio cabezón, un poco raquítico, con una cruz a la diestra y un corazón a la siniestra. Jesús preside las reuniones mirando para arriba, como si se estuviera comiendo una poronga por el culo, explica Jessica, la hijarita de Cleopatra, que evidentemente agradecía al cielo cada vez que tenía esa experiencia. Una noche, Cleopatra vuelve a contar el primer milagro a sus seguidores. Allanaron el departamento en el que laburaba. Ella había hecho karate cuando era chica y durmió un par. Se la llevaron a la comisaría, cortaron los cables de las cámaras y, al grito de marica de mierda, ahora vas a ver lo que es un macho, le pegaron y se la cogieron entre todos, incluidos los presos, en una clara evidencia de la democratizada que está la fuerza desde que los mandan a la universidad. Si quieres escuchar el final de la historia, busca el cuento La hermana Cleopatra, de Gabriela Cabezón. Bien, esperemos que te haya gustado mucho el par de videos que elaboraron las alumnas y los alumnos de la tarea de promoción de la lectura. Y vámonos de lleno con la charla para que nos compartas acerca de los tópicos. Podríamos decir que tu literatura es de la úlcera, que causa gastritis en la sociedad, porque tus temas, los tópicos son la marginalidad, la violencia, la diversidad sexual, entre otras. Entonces, ¿cómo fue, Gabriela, que la forma en que empezaste a escribir utilizando estas temáticas? Bueno, gracias otra vez, chicas, chicos, chiques. Hermoso ese video, hermoso, hermoso. Muchísimas gracias, muy hermoso, en serio, gracias, gracias. Un gracias de acá hasta el año que viene, así, todo largo, repetido y largo, 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 largo. ¿Cómo empecé a escribir estos tópicos? Bueno, yo me pregunto siempre que me toca hablar de esto, cuando se dice la palabra marginalidad, me pregunto en parte de qué estamos hablando, ¿no? ¿Quién es el centro? ¿Quiénes son el centro? ¿Quiénes son, por así decirlo, los no marginales, los centrales, los normales? ¿Quiénes son? Es una pregunta que me hago de verdad, ¿eh? De verdad, de verdad. Digamos, ¿habría una manera de vivir En radio. tal vez como bendecida por las instituciones y otras maneras menos bendecidas? Pero incluso en esa manera de vivir más aprobada por las instituciones, apoyada económica y culturalmente, si uno mira con lupa, uno va a ver que hay, por ejemplo, muchísima violencia, ¿no? Hay una estadística de UNICEF que dice que el 60% de las niñas y niños y niñas padece violencia. Y bien, las niñas, niños, niñas, ¿dónde pueden padecer violencia y de manos de quiénes? Dado que evidentemente salen poco por sus propios medios porque no pueden, porque son chiquitos. Eso pasa en el interior de las familias heterosexuales, normales. Entonces, hay algo ahí, hay como una imagen idealizada de un cierto centro que para mí, a mi criterio, tenemos que revisar, ¿no? Por ejemplo, la violencia que padecen los chicos la padecen en las familias. La violencia que padecen las mujeres, en muchos casos la padecen también en las familias y de parte de sus parejas, de sus maridos, por ejemplo. Entonces ahí hay algo que a mí siempre me gusta como pensar mucho, ¿no? Si le pones la lupa
a eso, entre comillas, no marginal, ¿qué ves? ¿Ves menos violencia o menos problemas que en lo que sería marginal? Otra pregunta que me hago es, yo no sé exactamente estos números cómo son en México, pero en mi país apenas qué sé yo, tal vez 15% de la población no es pobre en este momento. Si ustedes miran las estadísticas, no va a decir eso porque en la canasta de elementos que se consideran necesarios para no ser pobre, no se toma en cuenta la vivienda. O sea, no se toma en cuenta el pago de la renta y digamos que eso agranda mucho la estadística porque en general justamente la gente de menor poder adquisitivo no es que va y se compra una casa y listo. Es muy difícil comprarse una casa, es muy caro. Entonces probablemente el 80% de mi país sea pobre. Entonces, ¿qué clase de márgenes el que es 4 veces más grande que el centro? No habrá que empezar a invertir esa mirada, ¿no? Y por otra parte, como empecé a escribir sobre este tipo de cuestiones, y bueno, soy latinoamericana, vivo en el continente más desigual del mundo, en donde yo vivo, ahora estoy en la casa de mi novia, yo vivo en el conurbano de La Plata, que es como la ciudad más importante de la provincia de Buenos Aires, después de la ciudad de Buenos Aires, y es muy común en la zona en la que yo vivo que la convivencia de clases sociales organizada de este modo. Se hacen los clubes de campo, acá los llamamos countries, donde viven, qué sé yo, 200 familias en unas mansiones, con piscinas y enormes jardines, y alrededor hay lo que llamamos villas, que hay gente muy pobre que suele trabajar para estos clubes de campo por, evidentemente, salarios muy magros, porque si no, vivirían en casas más lindas. A todo el mundo le gusta vivir en casas lindas, esto está como fuera de toda discusión, ¿no? Y ese tipo de contraste, ese tipo de desigualdad es tan violento que te impacta todo el tiempo, te impacta. Y bueno, por eso parte de lo que yo escribo tiene que ver con esas desigualdades feroces, ¿no? Porque vivo acá, porque soy de acá, y porque tengo la cabeza, el cuerpo y el corazón acá. O sea, hay como como hemos sido, ya sabemos, colonizados, todos nosotros, ¿no? Todo nuestro continente, muchos de nosotros, y en Argentina, no sé si esto es así en el resto de Latinoamérica, pero en Argentina además nos enseñaron que nosotros venimos de los barcos, como si acá antes no hubiera habido nadie, y como si no nos hubiéramos mezclado. Entonces mucha gente acá tiene la cabeza en Europa y anda pensando cosas de europeos, yo qué sé, en una situación medio rara y medio en falsa escuadra, porque la verdad, en Europa viven los que viven en Europa, nosotros vivimos acá y somos de acá. Bueno, yo tengo la cabeza muy acá, y muy el corazón y el cuerpo acá, y me gusta pensar en el mundo en el que vivimos nosotros, el mundo que somos nosotros, ¿no? Bueno, no sé si te contesté, maestro Alejandro. No, muchas gracias, sí. Es como el fermento del cual el autor hace su pócima y luego ya se pone a teclear y de ahí salen las historias. Hablando de ello, nosotros en América Latina tenemos muchas variantes lingüísticas que enriquecen mucho nuestro lenguaje. Por ejemplo, de Argentina, cuando nos llegan acá y dicen un cholo, en México tiene una connotación muy diferente, el ser cholo. El pelado también tiene una connotación muy diferente. Y algo que encontramos en tu novela La Virgen Cabeza, en el capítulo 5, es los canas, ¿sí? Que sería aquí en México la policía, me imagino, o algo así. Entonces tenemos que ponerle como una especie de glosario a la obra cuando la estamos leyendo para relacionarla a la historia, ¿sí me explico? Entonces,
hablando ya de la obra de la Virgen Cabeza, publicada en el año 2009, ahí encontramos como elementos parareligiosos, porque aquí en México tenemos la Santa Muerte, tenemos el santo que le llaman Jesús Malverde en Sinaloa, y la obra enfocada a la de la Virgen Cabeza, pues es como una especie de fetiche, como una especie de un asunto medio parareligioso que da pie a la obra. Entonces, ¿sí nos podrías platicar cómo fue o cómo se da la creación del momento en el año 2009 con la obra La Virgen Cabeza, por favor? Bien. Yo estaba, en realidad, hacía muchos años, yo tardé mucho en poder terminar una novela. Yo empezaba y dejaba, no me tenía fe, tenía como esos problemas generalmente denominados de autoestima, y además llevaba una vida bastante ajetreada. Y hasta que, bueno, pude ordenarme y creer un poco en mí misma, y decir, bueno, sí, qué sé yo, no seré Borges, pero no hace falta, ya, Borges es Borges. Yo seré yo y haré lo que pueda modestamente, ¿no? Me llevó mucho tiempo entender que una podía escribir así, como le salía a una misma. Entonces, bueno, cuando lo entendí y pude ponerme seriamente en el sentido de decir, bueno, esto lo voy a terminar, pase lo que pase. Yo estaba escribiendo otro libro, que era como un libro paranoico, más a la Philip Dick, un libro con un poco de ciencia ficción, una distopía, en la que lo que pasaba era que los estados-nación habían desaparecido y solo habían quedado como instancias de organización y cohesión social las grandes corporaciones. Ustedes imagínense, eso era un mundo un poco peor que este que conocemos. Los estados-nación tampoco que son ninguna maravilla, ¿no? Pero bueno, las grandes corporaciones son todavía peores. Y bueno, y era un mundo así, y la protagonista era así, una chica medio loca, que andaba matando gente por ahí cuando le daba pena a la gente, y le daba pena a mucha gente porque era un mundo horrible, así que andaba haciendo desastres. Y un día me senté y me puse a escribir, y se me apareció esta voz, ¿no? La de Cleopatra, la del cuento que las chicas leyeron en el video. Y me gustó tanto, y me pareció tan linda, y me recordó mucho a una amiga que yo tenía cuando yo era muy joven, cuando yo tenía 16, 17, 18, 19, 20 años. Después no la tuve más porque se murió, no porque dejáramos de ser amigas, que era una chica travesti, que tenía una vida tremenda, ¿no? Tremenda, por esta cuestión de la homofobia, la transfobia que hay en el mundo. Cuando tenía 12, 13 años y se dieron cuenta que el nene era re puto, lo echaron a la calle, y bueno, tuvo que arreglarse en la calle, sin poder seguir estudiando, sometida a todas las vejaciones que se les puedan ocurrir, a todas, teniendo que dedicarse a la prostitución porque no conseguía trabajo de otra cosa, una vida durísima. Y sin embargo, ella y sus amigas tenían un sentido del humor, una creatividad, inventaban palabras todo el tiempo, y todo era una fiesta, y todo era divertido, y yo no entendía realmente de dónde sacaban esa fuerza y esa luz para vivir riéndose. Pero bueno, de hecho lo hacían. Y cuando aparece esta voz, bueno, me hace acordar a mi amiga y a sus amigas, y me resulta muy amorosa y además muy divertida, ¿no? Como con mucho sentido del humor, como en efecto eran ellas. Eso me tuerce la novela y me la lleva para el lado de lo religioso, como decías, Alejandro, ¿no? Esta religión como un poco particular, si se quiere, que tiene la hermana Cleopatra, esta comunicación con la Virgen bastante curiosa, que a mí me resultaba como encantador y muy divertida, ¿no? Porque siempre con la Virgen se comunican, todo esto con comillas, ¿no? No tenemos por qué creer que realmente la gente habla con la Virgen. Quien quiera creerlo, todo el respeto, pero quien no quiera creerlo, también. Y siempre lo que sucede es que las personas que la Virgen elige para comunicarse son
personas vírgenes también, en general, muy, 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 muy jóvenes, con esa idea católica de lo que sería una especie de pureza que consistiría básicamente en no haber tenido sexo nunca en la vida. Y siempre gente muy creyente, ¿no? Entonces, cuando lo estaba escribiendo y se me ocurrió que entonces podía haber un milagro y que la Virgen la salve a la hermana Cleopatra en la comisaría de la muerte, me pareció tan divertido que en vez de elegir a una niña de 12 años prístina y creyente, eligiera a una prostituta de 20 y pico con mucha calle, que ya me empezó a dar risa. Y bueno, a la hora de escribir es lindo que algo te dé risa también y te dé alegría. Así que me resultó una voz muy amorosa y eso me quebró el camino que tenía la novela al principio. Y después, en cuanto a lo religioso, a la organización de lo religioso, a la legitimación, ¿no? Porque siempre se habla de santos populares como si fueran una especie de santos truchos, de santos fake, de santos que fueran menos que los santos con sello oficial de la iglesia, ¿no? Legitimados por la iglesia. Y la verdad es que yo no veo por qué va a ser más santo un santo que se le ocurre al Papa que un santo que se le ocurre a millones de personas en un pueblo. A mí me interesan más los santos que a millones de personas le parecen santos. Y después otra cosa que llegó a... Vieron que la Virgen María, cuando Cleopatra cuenta cómo habla la Virgen habla un poco, no sé, como la reina de España, porque vosotros estáis y no sé, veréis. Y eso es porque acá, en la provincia de Buenos Aires, a unos 200 kilómetros de donde estoy ahora, que es el Distrito Federal de mi país donde estoy ahora, en una época en que hubo una gran crisis económica, acá siempre hay grandes crisis económicas, pero hay algunas más grandes que otras, y esta de la que estoy nombrando es una de las mayores, un pueblo que se llama San Nicolás, en el que había una fábrica de acero que cierra por la crisis, todo el mundo se queda sin empleo, y una mujer dice, estoy hablando con la Virgen. Entonces, todo el trabajo que habían perdido porque se había cerrado la fábrica lo vuelven a tener ahora, pero haciendo kiosquitos, vendiendo los choripanes, agua, Coca-Cola, para toda la gente que viene a ver a la mujer que habla con la Virgen. O sea, la ciudad resucita un poco. Y, bueno, la iglesia manda a sus peritos forenses, por así decirlo, no sé si se puede decir forense al perito de asuntos celestiales, pero bueno, qué sé yo, un día le preguntamos a un cura cuando nos lo crucemos, y los peritos dictaminan que esta mujer realmente estaba hablando con la Virgen María, porque la Virgen hablaba en un español del siglo XVIII. Yo me acuerdo estar leyendo eso y empezar a llorar de risa, porque la Virgen, que es una especie de semidiosa, y a la que le reza gente de todo el planeta, de todos los idiomas, de todos los colores, ¿por qué va a hablar como una española del siglo XVIII en vez de hablar como una argentina del siglo XXI o como una mexicana del siglo XIV? A ver. La mexicana no, por ahí, como una maya del siglo XIII. ¿Por qué? ¿Quién dijo que tiene que hablar así, no? ¿Por qué no va a hablar como hablo yo? O como hablan ustedes. O como habla, no sé, Michael Jackson, cualquiera. Entonces, esas cosas son tan graciosas, esos criterios de autenticidad, de milagro, ¿no? Tan caprichosos. O sea, la Virgen podría hablar en griego como Homero o como un hip hopero de Puerto Rico, no sé, de cualquier manera puede hablar. Y bueno, nada, eso me dio mucha risa y por ahí empezó a aparecer esta cuestión, ¿no? También religiosa. Yo soy de la opinión, creo que podría argumentarla, pero acá hay maestros que lo van a poder argumentar mejor que yo, de que en todos los pueblos, en todas las culturas, hay una dimensión de lo sagrado, ¿no? Y eso se organiza de diversas formas. Bueno, ustedes que son un país tan multicultural, yo no les tengo que explicar esto, que todos los pueblos tienen una dimensión de lo sagrado y que eso se organiza de diferentes formas, con diferentes deidades, con diferentes jerarquías o no, con diferentes rituales y ceremonias, con diferentes nociones de qué es eso de lo sagrado.
Y a mí eso siempre me parece algo muy poderoso, ese espacio de lo sagrado, y en ese momento me gustó reflexionar acerca de eso, ¿no? Porque en general, si se piensa en el catolicismo, en el papel que tuvo en la conquista de nuestro subcontinente, es en general un papel muy triste, ¿no? Y con esto no estoy diciendo que hayan sido todos malos, digo, también estuvo Fray Bartolomé de las Casas, que era un señor que tenía algo en el corazón, no solo codicia, ¿no? Pero de todas maneras el papel en general fue bastante trágico y fue como de complicidad de los genocidios. Y así todo, yo pensaba, bueno, esas mismas figuras, esos mismos personajes divinos, ese mismo espacio de lo sagrado también podría ser utilizado de manera que sea buena para los pueblos, y esta comunidad lo logra, pero bueno, lo logra porque se la inventan un poco ellos, ¿no? Y se la arman un poco ellos a su criterio. Esas eran las cosas como que yo pensaba mientras hacía eso. Sí, muchas gracias. Ahora vamos a dar un salto cuántico como en tu historia de vida, al momento que eliges, o no sé si te eligió él a ti, el género en el cual desarrollarte. En la tarea de promoción de la lectura, tenemos muchos alumnos que les interesa saber cuál ha sido o cómo fue la elección del género. En el caso tuyo es la narrativa. ¿Cómo lo elegiste o si la narrativa te eligió a ti? Bueno, qué pregunta interesante, ¿no? Me gusta que les interese eso, chicas. Yo quería contar alguna historia, quería contar historias. Y me parece que de alguna manera lo hago, me parece que cuento historias, pero también a mí me gusta mucho la poesía, mucho, mucho, mucho. De hecho, muchos de los textos que más me gustan son las dos cosas, son narrativa y son poesía, ¿no? A mí me gusta mucho la literatura clásica y las literaturas antiguas, de todas las que voy pudiendo encontrar, ¿no? De distintos pueblos, de distintos lugares del planeta, y son todas narraciones en verso, ¿no? Las cosmogonías son en general narraciones en verso, las épicas, y bueno, en formas de las músicas, de lo que escuchamos ahora como música popular. Hace unos años en México estaba esta cuestión de los corridos, en los narcocorridos, que eran en verso y contaban una historia pequeñita, en pocos versos, y muy bien contada en general. A mí, yo no creo que uno tenga que renunciar a la poesía si escribe narrativa. Me parece que una persona que cuando escribe es consciente de la materia con la que está trabajando, ¿no? Las palabras. ¿Sabes las palabras qué son? Si son sonidos que para nosotros portan significados diversos, ¿no? Entonces hay gente que pone el énfasis en los significados diversos y olvida el sonido. Y a mí me parece que eso es un error, que uno puede recordar siempre que las palabras suenan, que las palabras también son música, que las palabras también pueden ser un canto, una música, y que podemos poner una al lado de la otra, no solo por asociaciones lógicas, sino, por ejemplo, por asociaciones fonéticas. Y cuando escribo me gusta hacer eso, y asociaciones fonéticas y asociaciones de otra clase, ¿no? Suponete, estás escribiendo algo y dices, ay, voy a escribir todas cosas azules. ¿Y qué sé yo que son todas cosas azules? Para mí puede ser el auricular que tengo enfrente, el par de medias, el mar en una visión muy idealizada, qué sé yo, la camiseta del 10 de Diego Maradona, que acá estamos todos muy tristes porque se murió Diego, y muchas cosas así. Entonces ahí aparecen cosas que nunca se te hubieran ocurrido, y entonces que a vos te sorprenden, porque es como si la lengua hablara sola, y eso es muy hermoso, y por eso, creo yo, en general, los libros son más interesantes que los autores, porque los libros dicen cosas que los autores no podrían decir. Son cosas que aparecen así, medio como una magia,
cuando vas poniendo una palabra atrás de la otra, y que vos necesariamente ni siquiera pensaste, o por ahí si lo pensás ni estás de acuerdo, pero no importa, ya apareció, lo dejás, y ahí aparece algo que da cuenta de cómo una escritura es algo vivo, ¿no? Más allá de lo que la autora quiera hacer, pasan cosas, y por eso está bueno también, a mi humilde criterio, es de las cosas que a mí más me gustan. Muy amable, muchas gracias por compartirnos tus impresiones como escritora. Hablabas ahorita de Diego. Este 2020 ha sido muy lacerante. Primero se nos fue Quino, luego Diego Armando. Hay que cuidar al flaco, Charly García. Estamos todos mucho porque nos ha alimentado bastante. Cuando hablabas ahorita de la música, de los abuelos de la nada, me imaginé ahí esa época, me imaginé toda la movida, toda la época de la música, de la buena música argentina, del tango, de Astor Piazzolla. Y quiero preguntarte sobre tu experiencia con la novela gráfica. Tienes una obra llamada Bella, en colaboración con Iñaki, ¿sí? Y entonces me viene a la memoria las viñetas de Alberto Breccia, de todo ese cómic hecho por argentinos en el exilio. ¿Y cómo fue esa circunstancia en la cual trabajaste con la novela gráfica? bien, fue un poco casual. Nos conocimos con Iñaki en una reunión de amigos en común, y él al poco tiempo me escribió un mail, me dijo que había leído Le viste la cara a Dios, que es el texto como original, y que le parecía que podría ser una novela gráfica, que si yo no quería hacer una novela gráfica con ese libro. Y yo le dije, bueno, dale, yo en ese tiempo tenía más tiempo libre que ahora, así que dije, bueno, ¿por qué no? Vamos a probar esto. Y nos reunimos durante unos meses, una vez por semana, pedíamos empanadas, comprábamos vino y leíamos el libro y pensábamos cómo eso se podía partir en unidades visuales, ¿no? Y bueno, en 3 meses o algo así, ya estaba. Así fue. Muy interesante la experiencia. Volviendo a la novela La Virgen Cabeza, ¿nos puedes platicar algo acerca, ahondar un poquito más sobre los personajes que aparecen? Cleo, la Virgen María, el fotógrafo, todos ellos cómo van enriqueciendo la historia. Bueno, el primer personaje que apareció fue el de la narradora, la que más habla, ¿no? Cuiti. Que en el primer proyecto de novela era, como les dije, una chica un poco loca que andaba matando a toda la gente que estaba sufriendo. Y como también les dije, como era un mundo tan horrible, había muchísima gente sufriendo, y se la pasaba matando gente. Su noción de la piedad y el amor era muy particular. Después cambió cuando apareció Cleopatra y solo mata a una persona en la novela, pero una persona que ya le habían prendido fuego y ya no había más nada que hacer. Después apareció Cleo, que es un sol, es un encanto, es la alegría de vivir con tacos, es amorosa, divertida, guarra, zafada, atorranta, diríamos acá. Le gusta mucho la fiesta, la cumbia, el rock and roll. Sería, no sé cómo decirlo, es como la más fiestera de toda la novela. Aparece también un policía que se llama Daniel, es como algo más sofisticado que un policía, un agente de los servicios secretos, servicio de inteligencia del Estado, ¿no? Que acá en Argentina es una cosa siniestra, de verdad, pero
este agente secreto, este espía, en la novela, perdió una hija, se la mataron, y algo ahí en el corazón se le corre, se le afloja, no sé, se vuelve un poco más bueno. Bueno no es nunca igual. Y tiene una cámara de fotos que le saca fotos a las auras de las personas. Eso existe, se llama cámara Kirlian. O sea, hay gente que cree que tenemos un aura, de hecho, algún aura tenemos en el sentido de que hay un espectro de calor alrededor nuestro y según con qué la fotografías se ven los colores de ese color, de ese calor que nos rodea y no sé qué más. Pero hay gente que ahí lee como un estado del alma, ¿no? Y este tipo hace eso. Después está Kevin, que es un nenito chiquitito, hermoso, que vivía en la villa, que era sobrino de Cleopatra, que cuando Quitty lo conoce, el nene como que la adopta a ella de mamá y le hace como, no sé, le hace descubrir un aspecto del amor que ella no conocía y después lo matan. Y yo diría, hay más personajes, un montón más, pero yo diría que estos son los principales, ¿no? Como los personajes más importantes de la novela respecto de lo que va aconteciendo después en la trama. Muchas gracias. Tenemos unas preguntas que nos hacen los alumnos o las personas que están conectadas a través de Facebook Live. La primera nos comenta, ¿en qué te inspiras para escribir? En muchas cosas, puede ser, más que inspirar, lo que siento es como que hay cosas que me dan un empujón. ¿No les pasa a ustedes que de golpe, no sé, escuchan una canción o ven una película o alguien les cuenta algo y sienten como que algo los empuja, les dan ganas de, no, tengo que empezar a escribir esto? Bueno, hay cosas como que me dan un empujón, pueden ser cosas muy distintas. Todo eso que dije, una película, una canción, una historia que me cuenta alguien, una frase que escucho por la calle un día que voy en el colectivo o que estoy caminando con mis perros, una noticia periodística también puede ser, y a veces cosas que no sé qué son y de golpe aparecen, y no sé de dónde salieron. Uno no sabe, ¿no? Por qué hace cada cosa que hace ni de dónde sale. Uno quisiera saber, pero si te quedas pensando, muchas veces no tenés idea de por qué hiciste eso, o de dónde se te ocurrió esa idea. Y qué sé yo, hay cosas que están ahí en el aire y las vamos captando. Por eso no es raro también que en el mismo momento histórico muchas personas estén pensando en lo mismo. No sé, es famoso el que inventó la lamparita, ¿no? O la electricidad, el que descubrió. No, creo que la lamparita es Thomas Edison, el bulbo de luz, y que en ese mismo momento había un italiano que estaba investigando y descubriendo lo mismo. No sé, como que hay cosas que están como flotando en el aire, que es en el aire de todos, y de golpe, bueno, alguien lo agarra, pero está ahí, disponible. No sé cómo se llama eso. Debe haber filósofos que lo pensaron y lo explican de una manera mucho mejor que yo. Quizás una caja de herramientas compartible o algo así, ¿no? Podría ser. Por ahí algo así, como algo que está disponible para todos y el que está justo interesado en esas cosas lo agarra y por eso después se da que en el mismo momento en distintos lugares del mundo, gente de distintos colores, distintas edades, distinto todo, está con lo mismo. Y gente que nunca habló. Y antes de que existieran las redes, porque ahora con las redes ya está todo más disponible más claramente, pero antes de eso también pasaba. Así que, no sé, se ve que hay algo ahí flotando en el aire. Una musa polígama. Probablemente. Poliamorosa. Mira, nos mandan saludos también a través del Facebook Live de la Prepa 16, de la Prepa El Grullo, de la Prepa Arandas, del Colegio Palmarés, de la Prepa 12, y una pregunta más de Facebook Live que nos dice ¿en qué se basó para la historia de la hermana Cleopatra?
en muchas historias distintas, en las que de golpe había un milagro, donde pasaba lo imposible, lo inesperado, y aparecía un milagro, y la Virgen lo había hecho, y decía a estas personas a las que les pasaba, y un poco como les decía antes, ¿no? Me divirtió mucho el contraste entre las personas que suelen hablar con la Virgen y el personaje de Cleopatra, y también en mi amiga de la adolescencia, mi amiga travesti, como también les conté ya hace un ratito, que era una persona que llevaba una vida muy dura, porque era imposible para un adolescente travesti llevar una vida que no fuera dura, en mi país hace 30 años, y sin embargo tenía mucha vitalidad y mucho sentido del humor y mucha alegría también en ella. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a darle voz a nuestras alumnas y alumnos de la Prepa 18 que están comiéndose las uñas por preguntarte acerca de tu trabajo literario. La primera pregunta es de estudiante Jennifer Esmeralda Mezcua Sánchez. Si está ahí, mija, por favor, puedes abrir tu micrófono y hacer la pregunta, que Gabriela la va a contestar con mucho gusto. Adelante. Sí. Yo le quería preguntar a usted si cree que es necesario leerse todos los libros de literatura clásica para llegar a ser un buen escritor. Hola Jennifer, qué buena pregunta, gracias. No, no es necesario. Es hermoso y hace bien, pero necesario no. Para escribir, en general, es aconsejable leer mucho. Hay gente que no lee tanto y escribe bien también, pero es lo menos frecuente. Pero no creo que sea necesario leer toda la literatura clásica. Con un poco, la que te vaya gustando, alcanza. A mi humilde criterio, ¿no? Tampoco es que hay una fórmula. Muchas gracias. Ahora vamos a ceder la voz a Evelyn Danae Castañeda Morales. Si abres tu micrófono. Primero que nada, mucho gusto. Y mi pregunta para usted es que si en su vida hubo una experiencia que la marcara y se basara en ello para crear su novela, Le viste la cara a Dios. Bueno, hola Evelyn, mucho gusto también conocerte. No, afortunadamente no hubo ninguna experiencia semejante en mi vida. Por suerte, por suerte, por suerte. Gracias. Muy bien. Vamos a ceder la voz a Fátima Guadalupe Alcaraz González. Hola, mi pregunta es que si tuvieras la oportunidad de hacer colaboración con algún escritor, ¿con quién sería? Qué buenas preguntas que hacen, chicas. Hola, Fátima. Es difícil. Déjame pensar. No sé, con tantos... Es re difícil tu pregunta. Con un montón me gustaría poder colaborar. No sé, ahora estoy muy fascinada con lo que escribe una connacional de ustedes, Cristina Rivera Garza, que me parece brillante, deslumbrante, impresionante. Bueno, tal vez con Cristina. Muchas gracias. ¿A vos? Vamos con la pregunta número 4 con Vanessa Viridiana Figueroa Ledesma. Hola, buenas tardes y mucho gusto. Yo quería preguntar que de dónde surge la idea de transmitir la realidad en tus libros. Hola, Vanessa. No sé si se transmite en la realidad en mis libros. En algunos sí, en algún aspecto de la realidad. La realidad es muy grande y muy compleja.
Eh, no lo sé, no sé. Es una pregunta muy difícil la que me estás haciendo. Tendría que pensarla un montón para poder contestarla bien. La verdad que no sé. Un poco algunas cosas de las que sí creo que hablan algunos de mis libros, como esto de la desigualdad que hablábamos al principio. Y bueno, eso surge de la vida misma, de vivir acá, esa inquietud, ¿no? Ese deseo. Pero más allá de eso no sabría bien, no sabría qué decirte. Por eso que hablábamos también antes, de que uno no siempre sabe por qué hace las cosas que hace, ¿no? Nada más le pasa que tiene ganas de hacerlas. Bien, gracias por la respuesta. Vamos a abrir el micrófono a Mayra Paulina Camacho Cosío. Hola, mucho gusto. Mi pregunta para usted es, ¿cuál de todos los libros que usted ha leído, cuál es el que más le ha impactado? Hola, Mayra. Otra pregunta difícil. Tengo 52 años, leo desde los 6. Imagínense la cantidad de libros que leí y que me han impactado. Pero bueno, volviendo a lo que decía recién, el último que leí y me reimpactó mucho fue Autobiografía del Algodón de Cristina Rivera Garza. Muchas gracias. Ahora pasamos con Fátima Padilla Pérez, Estrella de Fátima. Hola, buenas tardes. Antes que nada, me gustaría agradecerle por la conversación que ha tenido con nosotros. Y mi pregunta es, ¿cómo se siente usted al respecto de que todos sus escritos hayan tenido tan buen impacto y que nos hayan ayudado a poder comprender los problemas sociales de una manera diferente? Hola, Estrella. No sé, me alegra saber que alguno de mis escritos ayudó a alguien a comprender algún problema social. Yo no sabía eso. Así que bueno, gracias, qué linda noticia. Y en cuanto a que lo que escribí tenga lectores, me siento agradecida, muy agradecida, contenta y agradecida. Ok, vamos con Samantha Martínez Hidalgo. Hola, un gusto conocerla, es un placer estar aquí y la pregunta que tengo es, ¿qué fue lo que la motivó a usted a convertirse en una escritora? Hola, Samantha. Mira, desde que era muy niñita, me encantaba que me cuenten cuentos. Apenas aprendí a leer, me encantaba leer, era lo que más me gustaba hacer, más que comer torta de chocolate incluso, y me gustaba mucho la torta de chocolate. Y bueno, yo vivía en un mundo en el que nadie conocía a un escritor. Entonces yo no sabía que entre la vida del autor y lo que sale en sus libros había tanta diferencia. Entonces si yo leía un libro de piratas, me creía que el autor había sido pirata. Y si leía un libro en que alguien viajaba en submarino, me creía que el autor viajaba en submarino. Y así todo. Entonces me pareció una vida re aventurera. Y entonces empecé a escribir yo cositas. Ahí era medio tonta, no me di cuenta de que yo también escribía cositas que no hacía. Y no sé, nunca se me ocurrió que pudiera hacer otra cosa. Se me metió eso en la cabeza cuando era chica y después no se me ocurrió otra posibilidad. No sé por qué no quise ser, no sé, astronauta o médica o ceramista, hacer cosas, alfarería, cosas con las manos, que ahora me parece hermoso. Pero no se me ocurrió. Es un caso de falta de imaginación. Tuve una sola idea y la sostuve. Muchas gracias. Vamos a abrir, a ver de quien esté conectado. Si alguien quiere hacer una pregunta, es cuestión de que abra su micrófono. De las chicas que están conectadas. Hola, mucho gusto. Mi pregunta es sobre lo que anteriormente había mencionado, de que dudaba mucho sobre el escribir. ¿Nos podría dar algunos tips para
los compañeros que también quieran iniciar su mundo en la escritura, ¿cómo le podrían hacer para empezar a creer en ellos? Bien, qué buena pregunta, me encanta. Yo también soy profesora en una universidad acá, en una carrera de escritura creativa, así que ese es de mis temas favoritos. En principio, creo que hay que leer mucho y lo que te guste. Mucho de lo que te guste. También hay que escuchar cuando alguien te dice, bueno, esto por ahí no te gusta, pero fíjate, echarle una mirada. Porque a veces ahí alguien de esa manera te abre una puerta que nunca hubieras sospechado y encontrar cosas que te hacen bien. Y después hay que escribir, sentarse y escribir. Y no importa si lo que escribís no es a tu humilde criterio tan bueno como lo de, no sé, Juan Rulfo. No importa, no importa. Juan Rulfo fue Juan Rulfo y vos sos vos. Y lo que hay en la escritura siempre es algo singular, ¿no? No existe esa cosa como la originalidad, algo que baja del cielo. A lo sumo hay una materia con la que trabajamos todos, que es la lengua, la cultura, los libros que leímos, el imaginario de nuestra comunidad, el del cine, el del todo, del mundo. Y a eso uno tiene una cosita un poco singular, como un punto de vista un poco singular. Y eso es lo que te hace único. O sea, eso que a vos te parece que, bueno, no sos perfecta, porque qué sé yo, no sé, viste, que cualquier cosa te ocurre en la cabeza, que te parece que lo que haces está mal por cualquier cosa, porque siempre nos parece a casi todos que algo que hacemos está mal o es, bueno, probablemente ahí resida tu mayor fortaleza. Entonces escribís igual, aunque no te parezca genial, seguís escribiendo, lees. Y otra cosa que está muy buena es escribir con amigas, amigos, amigues, juntarse en grupos una vez por semana y que todos lean a todos, porque eso también te pone en el mundo, ¿no? Con una noción de comunidad y de realidad. O sea, vas a ver que todos los demás tampoco escriben como Juan Rulfo. O sea, nos podemos relajar un poco. Entonces, y se va generando ahí como una comunidad de otras personas a las que les pasa lo mismo que a vos, que están re preocupadas porque, no sé, no les sale un capítulo, porque no les sale la voz de un personaje. Y es lindo poder compartir eso con otros, porque a la gente que no se dedica a la literatura le importa 3 carajos si a vos te sale la voz del personaje o no, no le parece un problema serio. Y nosotros por ahí no dormimos porque no nos sale la voz del personaje. Entonces está bueno tener otro grupo de amigos que les pasa lo mismo, y bueno, vos te aconsejás, le decís a uno, le das un consejo al otro, el otro te le da voz, lee esto, lee aquello. Nos encontramos la semana que viene para leernos, entonces tenés un motivo para escribir y tenés una fecha. A mí me parece que esos son como los modos más, los tips, digamos, que a mí se me ocurren. Muchas gracias. A vos, Karen. Muy amable. Vamos a regresar con una pregunta. Bueno, nos acaban de llegar también de Facebook Live. Y esta se me hace muy interesante, que dice, ¿cuál es la postura en su literatura ante la violencia contra las mujeres? Bueno, estoy en contra de la violencia contra las mujeres, ni hablar. Mi literatura también. Siempre es un poco distinta la posición del autor que la de los textos, hay alguna diferencia, pero por supuesto no tengo una literatura que goce de la violencia hacia las mujeres, una literatura en la que eso sea visto como algo bueno y placentero y hermoso. Al contrario. Lo mismo, no sé. Bueno, podría decir eso, no me gusta la violencia contra las mujeres, como no me gusta la violencia contra las así llamadas minorías de ninguna índole. Contra la mayoría tampoco. Muchas gracias. La otra pregunta que nos hacen es, ¿cuál de sus libros es el que le gusta más? ¿O el que te gusta más de tu obra? No sé eso. ¿Qué sé yo?
Les tengo cariño a todos. He convivido años con cada uno y me he encariñado. No sé cuál me gusta más o menos. Les quiero, qué sé yo. Son como plantitas que nacieron en mi jardín, las quiero a todas. Muy bien, gracias. Si alguna de las chicas que están conectadas podrían hacer una pregunta, adelante, tenemos tiempo todavía. ¿Alguna vez dudó en publicar alguno de sus libros? No dudé muchas cosas, pero en publicar los textos que terminé, nunca dudé. Tal vez hubiera debido, pero no me pasó. ¿Alguien más, hija? Mayra, ¿quieres preguntar? De todas sus obras que ha hecho, ¿cuál es la que más tiempo le ha tomado realizar? La Virgen Cabeza. Estuve como 5 o 6 años. Y la que estoy escribiendo ahora, que ya llevo como 3 y está lejos de estar terminada. Por ahora, esas. Veremos después. Muy bien. ¿Alguna otra, hijas, que están...? Yo me gustaría saber si alguna vez sus papás no la apoyaron con su decisión de que quería ser escritora. Alguna vez mis papás no me apoyaron en muchas cosas, pero justo en esa no tuvieron ningún problema. En otras, eso les parecía bien. Gracias. A vos, Evelyn. Pues, muy bien, gracias. Para Cronos es muy infalible con sus manecillas y estamos sobre tiempo. Quisiéramos agradecer desde las instalaciones de la preparatoria número 18 su participación a través de esta vía de la virtualidad versus presencial, ¿sí? Y como un gran asado, ¿sí? Este encuentro, así lo sentimos. Muchas gracias, Gabriela, por tu tiempo, por tu espacio, por conocer el lugar donde tu laboratorio, tu intención. Y voy a ceder la voz a la maestra Lidia Margarita, nuestra directora, para que nos dé unas palabras de despedida. Gabriela, muchísimas gracias por haber estado en esta escuela de manera virtual con estas chicas, que es una gran experiencia para ellas, bueno, para todos nosotros, pero sé que para ellas es especial porque todas ellas están inscritas en una TAE, en una clase que es especial, porque a ellas les interesa mucho la lectura y les interesa mucho escribir. Por ahí nosotros tenemos una pequeña revista académica aquí en la escuela, en donde participan muchos chicos. Y bueno, estas niñas son de las que más se han destacado y les gusta escribir. Y para ellas es algo espectacular estar hablando con gente como tú. Sí, muchísimas gracias por habernos dedicado el tiempo, tu momento, desde donde estás, en este bello Buenos Aires, que yo tuve el gusto de estar ahí, que es precioso, que me encanta. Esa manera de hablar es muy fascinante, esa manera de tomar mate, de tomar una buena copa de vino. Excelente, haber estado en Mendoza y disfrutar de esos lugares tan preciosos. Entonces, gracias, de verdad, Gabriela, por tu tiempo, por toda tu experiencia, y como te lo dije al principio, ojalá y el próximo año que vengas a la FIL y que esta pandemia nos permita, puedes estar un momentito con nosotros para agradecerte personalmente y de manera física esta charla que tuviste con nuestras alumnas. Muchísimas gracias y desde acá un abrazo para ti. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias Lidia, gracias Alejandro, gracias Aide.
Y gracias a las chicas, la verdad, hacen unas preguntas buenísimas, re inteligentes, se nota que están en esto, que son probablemente futuras escritoras o futuras profesoras de literatura, se nota mucho, un placer conocerlas, y sí, ojalá se acabe esta pandemia de mierda, perdón por la palabra, y podamos vernos en persona el año que viene, sería muy hermoso para mí. Les agradezco muchísimo. Muchísimas gracias, Gabriela, por compartir este espacio y por impulsar a los jóvenes del CEMS de la UDG para seguir en la escritura y, por supuesto, seguir tus pasos. Con esto hemos llegado a la parte final de esta segunda charla de Ecos de la FIL en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. El CEMS de la Universidad de Guadalajara y la FIL agradecen su presencia virtual. Cuanto más se lee, menos se imita. Esta frase es de Jules Renard. Que pasen todos una excelente tarde. Hasta luego. Gracias.